por tu sintonía. En Tambo Grande, pueblo muy acogedor y ecológico. Sintonízanos en los 89.5 FM. Disfruta de las composiciones más antiguas que siguen vigentes hasta la actualidad. Cánticos espirituales escritos en el pasado que son de bendición en el presente y futuro. Himnos congregacionales. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y años de temor. Sintonízanos de lunes a domingo a lo largo de nuestra programación. Es Jesucristo mi refugio. Himnos congregacionales. Cuando allá se pase lista, cuando allá solo por Betel te acompaña. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Visita el templo del Movimiento Misionero Mundial en Barranco, Avenida Bolognesi número 536 Barranco. De martes a domingo, 6:30 de la tarde. Servicio dominical, 11 de la mañana. Ven con toda tu familia y recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios. Porque la verdad no se negocia. En No Negociable analizamos la coyuntura desde una mirada jurídica y siempre con una perspectiva cristiana. Porque es tiempo de levantar la voz por la verdad, la justicia y la fe. No Negociable, con Paola Martínez, Isabel Soto y Carmen Rosa Briceño. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 5:30 de la tarde, por Betel Radio. En Castilla Media, sintonízanos en los 92.9 FM. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Buenas tardes, estamos hoy día nuevamente con ustedes en nuestro programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Y el tema de hoy es un tema que me encanta, es muy interesante porque es un tema en el que años he estado metida, pero para eso hemos traído a un súper especialista con doctorados en estos temas, que es la nueva norma de contrataciones con el Estado podría evitar casos de corrupción en los procesos de selección. Ustedes han visto una serie de noticias en todo este tiempo y todas tienen que ver con corrupción. Vizcarra, Ollanta, todas tienen que ver con corrupción. Pero nadie se ha puesto a preguntarse si la norma lo está permitiendo. Bueno, vamos a tratar este tema hoy y para eso le paso con mi querida compañera y amiga Isabel para que nos dé sus saludos. Hola Carmencita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los amigos que están conectados a esta hora en Betel Radio, que transmite las 24 horas porque Betel te acompaña. Efectivamente, el día de hoy, viernes 2 de mayo de 2025, vamos a abordar este tema de las contrataciones públicas, y es que la nueva norma va a poder prevenir los casos de corrupción, que son casos que siempre es lo que nos alarma, está dentro de las primeras preocupaciones que tiene todo peruano. Además de la inseguridad ciudadana, la corrupción dentro del sistema de justicia o del sistema en general administrativo peruano, y tú como especialista en derecho administrativo nos vas a iluminar bastante, y además el especialista invitado también. Y sin más, entonces vamos, antes de presentar al invitado, recordarle los números, el número de WhatsApp a donde puede
pueden comunicarse para poder hacer sus consultas, sus sugerencias, sus comentarios, y el número es 947-246-545, 947-246-545, donde pueden escribirnos y vamos a responder sus preguntas con el especialista invitado. Sí, y hoy día tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Jorge Abel Ruiz Bautista, que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Marcos, magíster en Contrataciones Públicas, Concesiones y Servicios Públicos por la Universidad de Castilla, La Mancha en España, abogado por la Universidad de San Martín de Porres y actual docente de diversas universidades y director del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE. Además es árbitro adscrito al Centro de Análisis y Resolución de Controversias de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros centros de arbitraje a nivel nacional. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes y saludo a todos los amigos que nos están viendo a través de esta plataforma y encantado de conversar sobre estos temas de contratación pública en el marco de la Ley 32069. Así es, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y para eso, a todos nuestros oyentes, como dijo Isabel, promovemos que hagan cualquier consulta o quizá algún comentario. No quieren hacer alguna consulta, pero quieren hacer algún comentario sobre todas las contrataciones que se han hecho en el Estado a lo largo de este tiempo, incluso las contrataciones en el tiempo de pandemia, ¿no?, que han sido tan discutidas. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, creo que vamos con la nota. Sí, antes de empezar con las preguntas, vamos con la nota y después de la nota ya procedemos a hacerle las consultas a nuestro invitado. La corrupción y la ineficiencia continúan siendo un lastre para el desarrollo del Perú. Las pérdidas económicas ascienden a miles de millones de soles, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos y el avance del país. Uno de los puntos donde más se ha proliferado la corrupción es en las contrataciones con el Estado. Millonarios contratos que las mafias tienen en su mira criminal. Siempre se piensa que la corrupción se da solamente en el momento de la licitación o cuando se invita a contratar con el Estado, pero también se da durante la ejecución. El primer artículo es el artículo 74, que es el que nos preocupa, es que señala que para poder llegar al tribunal del OCE, o sea, si a usted lo descalifican en una licitación, ¿okay?, si esa compra que está haciendo el Estado, ya sea bienes, servicio, consultoría, obra, si es menor a 50 OITs, usted no puede llegar al tribunal, tiene que apelar ante la misma entidad que lo descalificó. Es importante distinguir entre dos modalidades de ejecución de obras. Las concesiones, que son obras entregadas a empresas privadas que recuperan su inversión mediante el cobro a los usuarios, como es el caso de Rutas de Lima con sus peajes. Por otro lado, las contrataciones públicas, que son obras financiadas directamente por el Estado, como la construcción de colegios o carreteras, donde el pago proviene del erario nacional. El Club de la Construcción, ¿por qué funcionaba? Porque a usted lo descalificaban en la licitación y en esa época no había tope para las cartas fianzas. Claro. Entonces usted tenía que poner una fianza de 8 millones de soles para poder apelar. Entonces, todos los que no estaban en el Club de la Construcción eran descalificados porque nadie podía poner una fianza de 8 millones. Y si yo voy hoy día al banco y le pido una fianza de 20 millones para mi medida cautelar, el banco no me la va a dar. Entonces la corrupción está blindada porque además uno recibe llamadas amenazantes diciendo o haces esto o págame una comisión del 2 o 3% o te ejecuto tu carta fianza. Según la Contraloría General de la República, la corrupción e inconducta funcional ocasionaron pérdidas por más de 24.000 millones de soles en 2023. Esta cifra representa un porcentaje significativo del presupuesto nacional, dinero que podría haberse invertido en salud, educación o infraestructura. Las regiones más perjudicadas por este flagelo son Piura, Cusco, Ancash, Callao y La Libertad, donde las pérdidas superan los 1.000 millones en cada una. Esto se traduce en menos escuelas, hospitales y carreteras para sus habitantes. La corrupción también impacta la sostenibilidad fiscal del país, incrementando la deuda pública y limitando la capacidad del Estado para ejecutar políticas a largo plazo.
qué buena nota que ha preparado Juan Diego Berna, en verdad, estableciendo incluso la diferencia entre los sistemas de contratación con el Estado, que es el de concesión, que se rige por otro marco normativo, donde pagan los usuarios, y el de contrataciones y adquisiciones del Estado, que se rige por este marco que vamos a discutir hoy día y donde paga el Estado, ¿no? A ver, hoy día, primero, antes de empezar, quiero dar la bienvenida a nuestra compañera y amiga Paola, que ha llegado unos minutitos tarde, pero Paola, ¿cómo estás? Sí, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acá un programa más, no negociable. Continuamos porque va a quedar chico hoy el programa. Sí, yo creo que sí. Bueno, doctor, en verdad tenemos tantas preguntas por hacer que si no acabamos hoy día, igual hay una segunda etapa, ¿no? Porque las contrataciones con el Estado básicamente tienen, yo pienso que 4 temas regulados importantes, ¿no? La planificación, el proceso de selección, la ejecución del contrato y la solución de controversias, que también incluso en un tiempo comenzaron a meter presos a una serie de árbitros porque supuestamente habían sido corrompidos para favorecer al contratista, ¿no? Lo recuerdo a árbitros conocidos míos que la fiscalía comenzó a hacer una cacería de brujas y a meterlos. Entonces, todos estos aspectos, estos temas, los 4, pueden estar manchados de corrupción. Es increíble, ¿no? Entonces, ¿usted cuál cree que fue la motivación o sea, después de 10 años de vigencia de la anterior norma, qué motivó al Congreso para hacer esta modificación estructural casi de las normas de contrataciones? Una de las principales, digamos, pilares sobre la gesta de una reforma era justamente el tema de corrupción. El tema de corrupción que, como bien dijo la nota, superó los 24.000 millones de soles en compras de bienes, de servicios y obras a nivel nacional. Eso fue una alarma en la cual se tuvo que reestructurar las compras que realizaba el Estado peruano. Un segundo enfoque fue el tema de la competencia. El Estado se dio cuenta que en procesos de selección tenemos menos del 0.3% de proveedores que quieren contratar con el Estado. Y eso hay diferentes factores por los cuales hay poca competencia al día de hoy en temas de contratación pública. Y otro de los factores era agilizar los procesos, simplificar las actuaciones dentro de las compras públicas. Así es. Entonces, ¿cuál, según su criterio, doctor, cuáles han sido las principales modificaciones en la etapa de planificación, por ejemplo? De las 4 etapas que hablé, ¿usted cuáles podría decir que en la primera etapa, la de planificación, antes de iniciar el proceso de selección, cuáles han sido las principales modificaciones? Y sobre todo, doctor, quisiera agregar, porque quizá muchos de nuestros amigos desconocen lo que es el sistema de contrataciones con el Estado, que usted pudiera contextualizar en qué casos se lleva a cabo estas contrataciones con el Estado y de qué manera pueden participar los ciudadanos con sus empresas y a qué se debe también esa baja tasa de las licitaciones que se llevan a cabo, doctor. Correcto. Todos nuestros amigos deben entender que la Constitución Política en el artículo 76 señala que si el Estado quiere comprar bienes, servicios y obra pública, tiene que realizarlo a través de licitaciones o concursos públicos. Es decir, la Constitución no quiere que elijas a tu amigo empresario, al hermano del congresista, al pariente, no. Quiere procesos transparentes, públicos, y sobre todo aplicando una ley especial. Entonces, la ley especial de contratación pública no solamente es la ley 3022.5 que ya fue derogada, ni la 32069, están las APPs, que son las asociaciones públicas y privadas, están los contratos de gobierno-gobierno, los contratos G2G, los contratos FIDIC, están las obras públicas, las obras por impuestos, reconstrucción con cambios, etc. Es decir, el Estado tiene diferentes herramientas legales para contratar. Y todos podemos venderle al Estado. Seamos personas naturales, personas jurídicas. El problema es por qué, si todos podemos venderle al Estado, no lo hacemos. Es que nuestra realidad es que tenemos más del 80% de informalidad en nuestro país. Y si tenemos los informales, efectivamente no contratan con el Estado. Y eso hace que cerca un 10% de empresas que están registradas en el Registro Nacional de Proveedores no logren concretar
licitaciones o concursos públicos. ¿Por qué? Porque hay otra estadística más. Las empresas peruanas son pequeñas empresas y son casi entre 2 o 3 millones de empresas. El PBI viene del pequeño empresario. Y la pregunta es, ¿esas bases integradas, esos procesos de contratación están diseñadas para las pequeñas empresas? A una empresa cuyas bases le digas, acredítame experiencia en facturación de 5 millones o de 10 millones, una empresa no factura ese nivel. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar un consorcio del régimen general y efectivamente las bases están diseñadas para contratar con grandes empresas. Ahora, frente a eso que ha hecho la ley de contrataciones, ha establecido dentro de las 3 fases, el artículo 45 de la ley 32069 establece 3 fases de contratación pública: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Actuaciones preparatorias, como bien lo dijiste, doctora, es planificar. Y para planificar hay que saber qué necesito contratar en bienes, en servicios, en obra pública. Hacer un estudio de mercado, hacer mi plan anual de contrataciones, mi expediente de contratación. Y el tema es, una de las reformas importantes es que el Estado está apostando por el valor por el dinero. Es un principio, un nuevo principio en la contratación pública, el valor por dinero. Antes se pensaba que el Estado debía comprar lo bueno, lo bonito, lo barato. Y a veces lo barato resultaba caro, porque contrataba con empresas sin experiencia, que dejaban obras inconclusas y al final el interés general se veía afectado. Lo que quiere el valor por dinero es optimizar y contratar con empresas que aseguren el cumplimiento de la finalidad pública. Doctor, en este caso, si bien se han dado estas modificaciones, ¿qué se puede hacer con el pequeño mercado que todavía tenemos, ¿no? de proveedores? Porque muchos de ellos, justamente para poder alcanzar las bases, han presentado documentación falsa, muchas de ellas sancionadas, y en todo caso, digamos, las personas detrás de estas empresas lo que han hecho es hacer nuevas personas jurídicas y presentarse, por ejemplo, a través de consorcios, ¿no? Pero de todas maneras, como usted bien señalaba, son pocos, ¿no? ¿Cómo hacer que los microempresarios puedan realmente no temerle al Estado? Porque también obviamente el Estado demora en pagar. A veces no es tan rentable para ellos si es que tú no tienes un capital, no tienes un fondo que te sostenga al tiempo que va a determinar el Estado en pagarte, ¿no? Pero ¿qué hacemos con este reducido mercado para que realmente se animen a decir sí, ¿no? Yo tengo buenos amigos que contratan con el Estado y pues ellos han logrado tener un colchón, ¿no? Pero los pequeños, ¿qué hacemos con los pequeños? Es interesante la pregunta porque esto va más allá de una simple reforma en la ley de contrataciones. Aquí tenemos que hacer políticas públicas donde se apueste por el apoyo al pequeño empresario. Porque si tú tienes a la administración pública que lejos de educarte, de apoyar al empresario a formalizarse, van y lo multan, sancionan. ¿Y qué tienes? Que el empresario dice, si soy formal, me regulan todas estas entidades y todas me inician un proceso sancionador y me multan y quiebro. Pero si soy informal, no me pasa nada, sigo contratando, vendiendo en la clandestinidad. Y así no vamos a tener empresas sostenibles en el tiempo. Y eso no pasa por la ley de contrataciones, pasa ya más por un tema de políticas públicas. Ahora, a nivel de competencia, la ley sí promueve, inclusive la Constitución política promueve la competencia. El tema es que si tú no estás formando desde hoy empresas que a largo plazo se pueden mantener de pequeña, mediana y el régimen general, no vas a tener empresas que quieran contratar con el Estado. Y también hay otro mito, que hay personas que piensan que si tú contratas con el Estado es que tienes que pagar una coima, es que tienes que sobornar a un funcionario, es que tienes que negociar. Y si no se hace eso, no ganas, y si ganas, te van a hacer la vida de cuadritos en la ejecución del contrato y vas a terminar en un arbitraje y vas a quebrar. Entonces, hay empresas serias que han decidido contratar con el Estado, pero luego han tenido ese sinsabor de no le pagaban a tiempo, les ejecutaban su garantía, terminaron en un arbitraje y al final la inversión, dicen, me salió más caro
y diga, no quiero contratar con el Estado. Hay empresas serias que dicen, no quiero contratar con el Estado. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Y el reto es, uno de los enfoques que tiene esta nueva ley es el enfoque de integridad. La honestidad y la veracidad va a depender no solamente del sector privado, sino también del sector público. La gestión por resultados, que es otro enfoque. El enfoque de la profesionalización de los funcionarios públicos también es una tarea pendiente, pero como repito, si no se va a dar una reforma a nivel estructural para apoyar al pequeño empresario y en general a la inversión privada, dudo mucho que esto continúe, porque tocaste un tema interesante, las sanciones a los proveedores. Hay empresas que para salvar el día presentan documentación inexacta, falsa, etcétera, porque si no, pierden la buena pro, o si no, le resuelven el contrato, etcétera. ¿Y por qué? Porque las bases no simplifican el trámite, las vuelven complejas, les piden documentos que a veces uno dice, oye, no es necesario presentarlos, pero las piden, y si no tienes ese documento, pierdes el contrato. Así que en estadísticas, les voy a dar una estadística que ya vamos a publicar pronto. El Tribunal del OCE ha publicado, dentro de las 6 salas que tiene, ha publicado mensualmente, arroja entre 300 a 500 resoluciones. El 80% de carga procesal que tiene el Tribunal de Contratación Pública es procedimientos administrativos sancionadores. Al mes, el Tribunal de Contrataciones sanciona más de 100 empresas. Entonces, si las inhabilitas de contratar, tienes poco mercado, ¿cómo es que quieres promover competencia? Eso no va a pasar. No hay incentivos. No hay incentivos. Doctor, y dentro de esta norma de contrataciones y adquisiciones con el Estado, teniendo en cuenta el panorama que usted ya nos ha comentado, dentro de estas 4 etapas, ¿no?, de planificación, proceso de selección, ejecución de contratos, solución de controversias, ¿qué cambios hay y de qué manera todo el panorama que usted nos ha comentado podría mejorar con esta nueva ley? Va a depender mucho del factor de capacitación de los funcionarios. Hoy tenemos una realidad que ha dejado, digamos, por sorpresa a varios funcionarios que no han sido entrenados en el Pladicop, que es la plataforma digital de las contrataciones públicas. Durante 10 años todos estábamos familiarizados con el SEACE. Ahora con la nueva ley entra una nueva plataforma en la cual te exige registrar, cambiar, inclusive los proveedores están en proceso de adaptación. Los funcionarios no están familiarizados con la ley 32069, recién la van a conocer. Y esta ley ha entrado en vigencia el 22 de abril, cuando ya tienes procesos de contratación ya planificados el 2024, con presupuesto asignado en enero y febrero, y todos estaban diseñados con la antigua ley. Y ahora lo que ha hecho el OCE es, bueno, entró las nuevas reglas, hay que adecuarlas en 10 días. Y este es un reto que vamos a tener todos, proveedores, entidades contratantes. Así que el tema de las directivas y comunicados se están dando día a día. La pregunta es, ¿estamos capacitados para esas reglas de juego? Así es, doctor. Y es increíble, pero justo estamos hablando en forma esquemática de las 4 etapas para que entiendan, porque como decía Paola, hasta un pintor puede contratar con el Estado. Necesitan pintar los hospitales de la policía, del ejército, necesitan pintar las entidades y requieren generalmente una empresa que se dedique a pintar. Pero es cierto, necesitan un colchón porque lamentablemente los funcionarios del Estado tienen miedo a los adelantos. O sea, si yo contrato como pintor con una empresa privada, la empresa me da más o menos el 50% de adelantos para comprar material, todo lo demás, para pagarle a mi gente mientras trabaja, y 50% al final o un pago semanal. En el Estado no, casi todo el pago lo pasan para el final y encima demoran días. Entonces, este pintor que arma su empresa y lleva a su gente a trabajar, es imposible que
que lo haga. Entonces también desde las normas de contrataciones se podría favorecer, haciendo que los adelantos para empresas pequeñas puedan fomentarse, ¿no? O que en la primera etapa sí se aplique o adelantos o un pago del 50% solo por hacer simplemente la cotización o algo así, ¿no? Entonces, en estas 2 etapas primeras, que quizás son las que tienen que ver más con los funcionarios públicos, ¿no? La planificación y el proceso de selección, ¿cuáles han sido los cambios concretos que han habido en esta nueva ley y que se supone que las han hecho para evitar la corrupción? Dentro del proceso de selección hay procesos competitivos y no competitivos. Se ha cambiado el tema de hacer procesos de licitación pública, concursos públicos, a procesos abreviados. Y estos procesos abreviados van a tener menores plazos, van a ser más rápidos, pero ahí viene el tema. Si entendemos por eficiencia comprar rápido, creo que no estamos viendo el panorama completo. No es eficiente el que compra rápido, sino es el que va a comprar y va a optimizar los recursos públicos y va a lograr la finalidad pública. Entonces, cuando hay un tema de corrupción, hay 3 factores que nos trae esta ley 32069 para luchar contra la corrupción. La primera, cuando se lanzan las bases, el legislador sabe que en las bases están los candados, los direccionamientos, los requisitos o el terno a la medida para que un determinado proveedor, una determinada empresa, gane esa licitación pública, gane esa obra pública. Entonces, una de las primeras herramientas en la selección es que se puede realizar consultas y observaciones a las bases. Okay. Pero, ¿qué pasa cuando esas consultas y observaciones van a llegar a manos ya de los evaluadores? Antes se conocían como comité de selección, ahora con la nueva ley son evaluadores, conformados por comités o jurados. Entonces, estos funcionarios públicos lo que van a hacer es, cuando la corrupción llegan los funcionarios que están como evaluadores. Entonces, si yo voy a tratar de hacer observaciones, consultas a las bases, los evaluadores que ya recibieron una dádiva, una coima, me van a decir, no te acojo esa consulta, no te acojo observación. Segunda herramienta legal que se establece en esta nueva ley, que tú puedes elevar dentro del tercer día hábil el pliego de esa absolución de consultas y observaciones. Si no te acogen, tú puedes elevar eso. Ahora, sería interesante que el OS, que ya no es OCE, sino ahora es Organismo Especializado en las Contrataciones Públicas Eficientes, elimine esa garantía. Actualmente se paga cerca a casi 2.000 soles para elevar las bases. O sea, no es gratis. El postor que no ganó nada ya tiene una primera inversión de pagar un arancel para que el OS se pronuncie sobre el trabajo que debió hacer el órgano evaluador, ¿correcto? Y el OS va a emitir un pronunciamiento, ¿correcto? Para integrar las bases. Entonces, dentro del proceso de selección se va a dar la precalificación, la calificación, el otorgamiento de la buena pro. Y las controversias o transgresiones o irregularidades, tienes una tercera herramienta para luchar contra la corrupción, que es el recurso de apelación. Pero en el recurso de apelación vas a tener una barrera burocrática, que es el pago de una garantía del 3%. Y lo veíamos en la nota. ¿Cómo hago para apelar si al final me condicionan a una garantía del pago del 3%? Y los amigos nos dirán, pero el 3% no es mucho. Pero sáquenle el 3% a 1 millón de soles, o a 10 millones, o a 50 millones. Solamente el MTC al día de hoy tiene 2 licitaciones públicas por más de 80.000 millones de soles. Saquémosle el 3% y veamos quién apela eso. Claro. Doctor, yo creo que, como bien señalaba, debe todavía presentarse las modificaciones a esto, porque claro, ¿qué proveedor que digamos no está tan bien en el mercado, no está bien posicionado económicamente, va a elevar este pliego de consultas y observaciones, y es un monto, y si sabemos que ya la corrupción ya rondó por el nuevo, digamos, set de los evaluadores, va a ser imposible, ¿no? Un resultado favorable. Pero yo tenía una duda, lo que comentaba hace un momento, doctor, en relación al tema de la vigencia de la norma. Yo tal vez creí que esto pudiera haber tenido una consideración indicando que la ley entra en vigencia a partir del año 2026.
que creo que hubiera sido lo mejor. Así es. las disposiciones que se dan, no se dan en el transcurso de los procesos que ya están. O sea, lo lamentable es que se pueden caer inclusive esos procesos. ¿Por qué? Porque todo está adecuándose recién y creo que esto va a ocasionar una pérdida por lo menos este año. Yo no sé por qué han tenido que correr con esto. Yo sé que ha habido muchos especialistas de los ministerios, de las entidades especializadas que han dicho no, entra en vigencia el próximo año. Pero ¿por qué la razón de ser ahora? Y ahora, doctor, usted con su experiencia, ¿qué problemáticas se está presentando ahora, por ejemplo, con todas estas adecuaciones en las entidades? Que las entidades no están capacitadas, no hay capacitación en los funcionarios, en los evaluadores. Solamente les voy a dar un dato. La nueva ley exige que el Departamento de Contratación Pública tenga un nivel de profesionalización a nivel avanzado. Es decir, si yo soy logístico o del área usuaria, yo tengo que certificarme en el OS y no solamente tener nivel básico, sino intermedio y avanzado. Y sin ese nivel, yo no voy a poder participar como órgano evaluador, como usuario. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Que el 80% de funcionarios públicos solamente tienen nivel básico. Entonces, como nivel de inglés básico. Y te piden avanzado para que tú realices el proceso de compra, participes de manera activa. Y cuando tienes una realidad de funcionarios que recién están capacitándose, conociendo la antigua ley que ya fue derogada y ahora le cambias de reglas, y efectivamente lo que bien dices es el tema de haber entrado en vigencia este 22 de abril hace que todo esto se tenga que reformular y adaptarlo a nuevas reglas de juego que son nuevas para todos, hay que decirlo, y que en provincia es... o sea, tú en provincia ves entidades que puedes tener un contador que hace de logístico, que cobra, que es el abogado, etcétera, y tú dices, ¿cómo vas a...? Esto no va a poder adecuarse, y los evaluadores, ¿de dónde van a salir? Porque tienes que tener funcionarios que estén capacitados en los 3 niveles. Entonces, una de las medidas que puede tomar el OS es decir, bueno, estamos en proceso de adecuación, vamos hasta el 31 de diciembre y volvamos a lanzar el tema de los procesos hasta el próximo año. Porque de lo contrario, un riesgo que va a pasar es las entidades no todas al 100% van a adecuar sus expedientes de contratación y no van a poder ni siquiera convocar ni ejecutar su presupuesto. Y tienen hasta diciembre para ejecutar su presupuesto. De lo contrario, van a devolver todo ese dinero y la finalidad pública va a seguir con el sinsabor del ciudadano. El Estado no hace hospitales, no hace carreteras, no hay colegios, hay inseguridad, etcétera, etcétera. Doctor, pero también hay un tema de capacitación, como usted bien lo mencionó. Hace algunos días salió también una nota en un diario conocido acerca de la baja capacitación o de la tasa, digamos, de 2%, me parece que es lo que vimos en la prensa, de la capacitación de los funcionarios con respecto a esta nueva ley y su reglamento. Y eso pone en riesgo, como usted dice, la eficacia de esta ley, y que sobre la marcha se pueden hacer todavía algunos cambios, algunas contramarchas para poder asegurar que realmente la gente está preparada, tanto los funcionarios como también los proveedores, para entrar a esta nueva etapa. Algunos especialistas dijeron que hubieran preferido que esta nueva ley y su reglamento se dé por lo menos en el 2026, para dar un poco de tiempo a que se terminen las contrataciones vigentes y demás. Entonces, ¿qué medidas se pueden adoptar? Una de ellas ya usted lo mencionó, que creo que es todavía ampliar el plazo antes de que esto sea efectivo, pero desde que ya está publicada la ley en el peruano, tanto la ley como su reglamento, ya está vigente, en vigor esa ley. ¿Qué se podría hacer, doctor? Uno, el tema de adecuar en todas las entidades, son más de 3.000 entidades a nivel nacional en los 3 tipos de gobierno. Tenemos que adecuar el expediente de contratación con la nueva ley 32069. Eso es lo primero. Nos guste o no, ya inclusive el OS ha indicado que esto se debe hacer en 10 días hábiles. He visto una nota de prensa del OS que dice que ya hay algunas entidades que están lanzando sus primeros procesos. Ojalá sea así. De verdad que sea así, pero 1, adecuarlas. 2, lo que debemos hacer es
el sacar las bases estandarizadas, que ya algunas han sido publicadas por el OS. 3, está el tema de sacar capacitaciones. Y capacitaciones, pues no es que el MEF o el OS diga voy a hacer una clasecita virtual de 1 hora y ya los estoy capacitando, no. Cada entidad tiene que sacar una orden de servicio o contrataciones menores a las 8 ITs para empezar a buscar empresas o entidades, universidades, para que capaciten a los funcionarios en las nuevas reglas. Porque sin eso, el operador que tiene que hacer esto desconoce la nueva ley. Y finalmente uno puede tener presupuesto, uno puede tener las mejores intenciones para comprar bienes, servicios y obras, pero no sabe cómo lanzar el expediente de contratación, cómo convocar, cómo ejecutar los proyectos de inversión. Otro punto que podríamos abordar es flexibilizar los plazos de adecuación. Todas las contrataciones que realiza el Estado no se hacen a inicios del 2025. Tú planificas tus compras del 2026, el 2025. Es decir, ya se tiene que empezar a planificar las compras del 2026 ya con estas nuevas reglas de juego, para que el 2026 se aprueben los expedientes de contratación con las nuevas reglas. Eso es lo que debemos hacer, planificar desde hoy, porque ya estamos prácticamente mitad de año y debemos ya planificar el expediente de contratación para el 2026. Y los procesos que están en giros hay que ejecutarlos, hay que lanzarlos con las reglas que tenemos, porque de lo contrario no vamos a ejecutar el presupuesto público. Así es, doctor. Bueno, vamos a ir a una pausa, doctor, y regresamos con una pregunta del público y con otras preguntas de parte de nosotros. Una pausa y volvemos. Estamos presentando No Negociable. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pancho de Pierola y de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, los espero en Radio Betel 100.1 en mi programa Tendencias. En este programa exploramos cuáles son los temas más virales de la coyuntura nacional e internacional, con invitados de lujo. Nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Betel 100.1 FM. No te pierdas Hora Punta, el programa que te mantiene informado y conectado con la actualidad. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con Fabricio Estajadillo. Hora Punta te trae una mirada única sobre lo que está pasando en el Perú y el mundo. Porque estar informado es estar preparado. Solo por Betel te acompaña. Continuamos con No Negociable. ¿Qué tal? Seguimos en tu programa No Negociable y tenemos una pregunta del público para el doctor. Dice Ivonne: hermanos, buenas tardes. ¿Por qué el Estado no paga ahí mismo cuando recibe su pedido o si se le hace algún servicio? ¿Por qué te pelotean para pagarte? Se supone que tiene fondos para pagar a su proveedor o servicio que le han hecho. ¿Por qué, doctor? Esa es una realidad muy triste que pasa no todas las entidades, pero en la mayoría de entidades. La ley de contrataciones vigente y la anterior te dicen: si ya se entregó el bien, el servicio o la obra, la entidad tiene un plazo de 7 días hábiles para emitir la conformidad y 15 días siguientes calendarios para efectuar el pago. ¿Qué pasa en la realidad? Que no te emiten la conformidad porque la entidad dice que te faltó tal documento o tienes esta penalidad, pero la ley no te dice que si tú tienes penalidad o observaciones, se detiene el pago. La conformidad es la oportunidad para que la entidad le diga: has tenido estas observaciones, subsánalas, y si no subsanas, te aplico la penalidad, pero yo emito dentro del plazo asignado mi conformidad. Y luego pasa al tema del pago. ¿Qué pasa en la realidad? Que no te emiten la conformidad. ¿Y por qué? Hay varios factores. Por desconocimiento, otras porque te dicen: ¿quieres que se agilice tu pago? ¿Cuánto dinero hay? O sea, te están diciendo prácticamente: si quieres que te pague, dame algo de esa factura que te voy a dar, porque eso es importante, esa factura, así que no te doy la conformidad. Viene en el tema de las penalidades, ¿no?
Y las penalidades se han vuelto como un mecanismo donde la entidad coacciona al contratista, no en todos los casos, no estoy generalizando, pero coacciona al contratista ¿para qué? Para decirle, bueno, te voy a aplicar penalidad por el 10% y luego te voy a resolver el contrato y no te voy a pagar, te quedaste sin contrato y a ver, demándame ante un arbitraje si tienes dinero. Entonces, lo que hace es que el contratista ceda ante esa presión y le diga, bueno, ok. Que es un tema que no debe pasar. ¿Por qué? Porque la ley te dice, si tú ya tienes tu expediente de contratación, ya has convocado, ya has firmado contrato, tú tienes una partida presupuestal designada exclusivamente para pagar ese contrato. Tú no puedes tocar ese dinero. Hay algunos funcionarios que por su desesperación de no planificar bien, cogen ese dinero para pagar inclusive la planilla de su entidad o comprar medicamentos último momento que no habían planificado, pero cogen ese dinero. Esa es malversación de fondos públicos. Y lo que hacen es destinan ese presupuesto que era para el contratista A para comprar otros temas. Entonces hay diferentes factores por qué el Estado se demora en pagar. Desconocimiento, temas de corrupción, malversación de las partidas presupuestales y eso dilata. ¿Y qué pasa con el proveedor que ha invertido? Porque como bien lo señalabas al inicio, a mí no me están adelantando nada, salvo sea una obra pública que me pueden dar un adelanto de obra. Pero si es bienes, servicios, el contratista tiene que salir con su propio patrimonio, invertir en el bien, en el servicio, y luego esperar a que el Estado le termine que pagar. Y yo siempre les digo, proyéctate a que vas a tener que costear estos pagos por lo menos 2 meses. Así es. Hasta que salga tu primera factura, en el mejor escenario. Ese es uno de los problemas que presenta este proceso de contrataciones con el Estado, que no sé si en este caso, doctor, va a mejorar con la nueva ley. Y la pregunta de cajón que quería hacerle era con respecto a que realmente haya una lucha anticorrupción efectiva con esta nueva ley. Esas dos serían mis consultas, doctor. La nueva ley también, como ha recogido este malestar de los empresarios, del contratista, que el Estado no me paga a tiempo, ha establecido en la ley que si el funcionario que se demore en pagar o que la entidad termine en un arbitraje, en una conciliación por incumplimiento de pago, eso constituye una falta grave para ese funcionario público que se demoró en pagar. Entonces, ya con esto, la ley les está dando una herramienta legal a los contratistas para decir, si tú no me pagas, ok, yo no voy a ceder ante sobornos, pero sí te voy a denunciar para que te inicien un procedimiento disciplinario por falta grave y efectivamente me hagan el pago. Pero ahí va a pasar lo siguiente, ok, le inician un disciplinario, sale el funcionario y el funcionario nuevo que me va a tener que pagar todavía va a entrar, todavía lo están contratando, porque otra excusa que te dan es no, que el funcionario que estaba como logístico hoy día, ya lo cambiaron y ya está entrando otro nuevo y soy otro nuevo que me estoy empapando de todos los expedientes. Entonces, eso también va a pasar. ¿Y cuál es la solución? Que si los temas de corrupción los queremos confrontar, hay que confrontarlos con los mecanismos que yo comentaba al inicio, pero bajo el principio de integridad, que está también haciendo como enfoque en esta nueva ley, que es la honestidad y actuar con veracidad, no solamente por parte del contratista, sino también por la entidad contratante. Doctor, en las visitas que hemos podido realizar nosotros, por ejemplo, en Piura, realmente hemos quedado maravillados de las obras que son producto de Estado a Estado, de los contratos de Estado a Estado. O sea, la apuesta con llave en mano, que te lo entregan literal, un hospital, pero que no tiene nada que envidiar a Europa, Estados Unidos, o sea, realmente un hospital con todas las cualidades, con todos los implementos que necesitan. Y claro, porque a diferencia, por ejemplo, del hospital de Cusco, que está pendiente de entrega ya 10 años, creo, 15 años. Procesos judiciales, arbitrajes, denuncias penales, administrativas. Y claro, uno como autoridad, como gobernador o como alcalde, qué sé yo, realmente quiere hacer una obra, ¿no? Y pasan todos estos problemas con los contratistas nacionales. La pregunta es si esta nueva ley de contrataciones ha intervenido, ha comentado algo, ha mencionado algo en relación a eso, ya ha incluido parte de este contrato
estado ha estado en la ley o lo ha mantenido todavía por afuera? La nueva ley se está apostando por los contratos estandarizados, que son los contratos FIDIC y los contratos NEC, que van a ser, digamos, el boom para temas de obra pública, infraestructura, y eso va a dar mayor flexibilidad porque estamos hablando de estándares del BIM, que es un programa para contratación de obra pública. Entonces, este modelo internacional y este estándar que se va a recoger en obra pública va a flexibilizar todo el expediente de contratación. Los expedientes técnicos, el gran problema que tiene la obra pública en el Perú es la elaboración del expediente técnico. Lo que hace algunas entidades es contratar una consultoría para que te hagan un expediente técnico y el consultor, en algunos casos, no estoy generalizando, copia y pega planos de otro proyecto. Y cuando ese expediente de contratación supuestamente bien diseñado entra a la licitación pública, el contratista que va a ejecutar con ese expediente de contratación y va a la entrega del terreno, se da cuenta que todos los planos no eran los que estaban en el expediente de contratación. Y ahí viene el tema de adicionales de obra, el tema de ampliación, y cuando la entidad dice, no, pero mi expediente dice esto, así que tú lo tienes que cumplir, entran las controversias y nos vamos a arbitraje. Y doctor, sumado al tema que lamentable, casi creo que en la mayoría de las entidades locales hay un problema respecto a la entrega de los terrenos que no tienen saneamiento físico legal, sí, que es otra cosa, ¿no? O sea, que en plena ejecución, lamentablemente no se puede y se paralizan, ¿no? Y a veces se echa la culpa todo al contratista, pero realmente parte es la entidad y los funcionarios. Exacto. Para que tenga éxito una buena contratación, tiene que haber una buena planificación. Donde estamos fallando es en no saber elaborar un buen expediente de contratación. Y esta es la primera fase de la contratación pública, actos preparatorios. Si desde el inicio empezamos mal, lo demás, selección, ejecución de contrato, van a tener esos vicios y al final del día, obras inconclusas, obras paralizadas y el interés general afectado. Doctor, si bien los contratos NEC y los contratos FIDIC ya los está regulando esta nueva ley de contratación de adquisiciones del Estado, los contratos Estado-Estado siguen fuera de la normativa de contrataciones, sí. O sea, no están dentro de la normativa de contrataciones, solo para aclarar ese tema, ¿no? Y sobre este tema de las modificaciones, yo vi la entrevista que pasamos un poco en la nota de Raúl Barrios, que es el presidente del gremio de construcción de la Cámara de Comercio de Lima, que se quejaba porque dice que esta nueva norma va a permitir lo que pasaba con el Club de la Corrupción, con el Club de la Construcción, de la corrupción. Bueno, el Club de la Construcción, donde todos sabemos que estaba Odebrecht, Graña y Montero y todos los demás. ¿Qué es lo que hacían? ¿O que por qué esta norma dice el señor Raúl Barrios que sí la promueve? Porque, por ejemplo, en la parte del proceso de selección hay dos formas de impugnar. Las bases las puedes elevar. La otra forma es cuando otorgan la buena pro y la empresa dice, no estoy de acuerdo a quién le han otorgado la buena pro porque no tiene nada de experiencia y yo sí, entonces voy a impugnar, apelar el otorgamiento de la buena pro. Si está por encima de las 50 UITs, tú puedes apelar ante el tribunal de OS ahora, pero si está por debajo de las 50 UITs, tienes que apelar ahora ante la misma entidad y de ahí al Poder Judicial, no pasas por OS. ¿Y quiénes pueden impugnar o quienes están en los contratos por encima de las 50 UITs? Generalmente las grandes constructoras, las que eran parte del Club de la Construcción. Entonces, es cierto lo que dice Raúl Barrios, que de alguna manera esta norma no favorece quitar la corrupción, sino que más bien ha dejado algunos artículos que la promueve. Sí comparto esa reflexión, porque uno de los puntos que criticamos cuando yo fui invitado en la mesa de trabajo del MEF para ver esto, yo les decía, si el enfoque es luchar contra la corrupción, el mejor mecanismo es el recurso de apelación. Los estándares internacionales nos dicen que hay que darle las mejores herramientas a los postores que participan en ese proceso de selección para que impugnen, para que cuestionen en virtud a la integridad, a la transparencia. Entonces, ¿cuál era la brecha que se tenía en la contratación pública? Que si yo quiero apelar, me piden el 3% de la garantía. Así es. Entonces, una de las reformas que se hizo y se le planteó es eliminemos ese 3%, para que el que quiera denunciar
temas de corrupción, irregularidades del organismo evaluador, etcétera, puede plantear su recurso de apelación ante el Tribunal de Contratación Pública. Y listo, con eso vamos a bajar el índice de corrupción. Y esta nueva ley 32069 en su primera versión, porque para los amigos que no saben ya tiene una primera modificación que se hizo el año pasado en diciembre. Entonces, la primera versión de la ley, la 32069, nos dice que el recurso de apelación, la garantía de 3% bajó al 0.5%. O sea, un monto menor, más atractivo para el que quiere impugnar y de alguna manera costear ese recurso de apelación. Porque, ojo, si tú pierdes un recurso de apelación, te ejecutan esa garantía. En ese sentido, el 0.5% era más atractivo. Pero el año pasado se publicó el decreto de endeudamiento público. En sus disposiciones transitorias se modificó y se dejó 0.5% si eres pequeña o microempresa y 3% para las demás. Es decir, se volvió a las reglas anteriores. Entonces, el gran problema es que el buen competidor la va a tener igual difícil, salvo seas una pequeña o micro. Y sabemos que el pequeño o microempresario no siempre contrata con el Estado. Ahora, hablaste de un tema importante. Si las controversias no superan a las 50 UITs, ese recurso de apelación va a la entidad que convocó. Imaginemos, pongamos un ejemplo que yo he sido abogado de una empresa que contrató con una municipalidad de una provincia y el alcalde estaba coludido con el ganador de la Buena Pro, que era su pariente en segundo grado. Presentó documentación falsa. O sea, la apelación era para ganar y revocar esa Buena Pro irregular, que a todas luces transgrediría la ley de contrataciones. Pero la ley te decía, si es 50 UITs, menor a las 50 UITs, estamos hablando de menos de 300.000 soles, el que va a resolver esa apelación es la entidad. Es decir, el alcalde corrupto que hizo todo esto artimaña va a resolver. ¿Y qué creen que hizo? Declaró infundado el recurso de apelación, sin motivación. Entonces, cuando el proveedor siente que va a apelar y al final del día el que va a resolver es el propio el que hace todo el sistema de corrupción, mejor dice, ¿para qué voy a gastar dinero, tiempo, si finalmente me van a declarar? Hay grandes probabilidades que me declaren infundada. Y si me declaran infundada, voy a tener que irme a un proceso contencioso administrativo de 5, de 10 años para que me den la razón. Y eso no es atractivo. Otro punto es la contracautela, doctor, que mencionó Raúl Barrios. La contracautela cuando están en la etapa de ejecución y quieres impugnar algo de la etapa de ejecución, irte a un arbitraje o algo así, hay que pagar una contracautela enorme, dice él. ¿Cómo es este tema? En los arbitrajes hay un punto que el Estado ha inclinado la balanza. El arbitraje es un mecanismo alternativo al Poder Judicial para resolver disputas. Es independiente e imparcial. Tanto la entidad y el contratista están en un sistema horizontal. Pero lo que ha hecho con la nueva ley es inclinar la balanza a favor del Estado. Porque si el Estado quiere interponer una medida cautelar, no le piden ningún tipo de garantía. Pero si el contratista quiere pedir una medida cautelar, le dicen, paga una contracautela. Y esa contracautela es del 10% del contrato. Entonces, si es un contrato de 80.000 millones, o sea, ya el contratista te dio garantías de fiel cumplimiento, otro tipo de pólizas, etcétera, y adicionalmente para obtener una medida cautelar, ahora te va a tener que dar otra garantía, entonces ya no es rentable. Y justamente estas medidas cautelares se dan en los casos que la entidad ha resuelto un contrato de manera arbitraria, y si el Estado te resuelve un contrato, la ley te dice, la entidad debe ejecutar sus garantías. Entonces, ¿cómo ejecuto mis garantías? Si el banco me ha dado mi carta fianza a solo requerimiento de una entidad, va a la ejecución de esa garantía. Yo necesito como contratista una medida cautelar urgente para que suspenda eso. Pero ahora la ley me dice, en esos casos de arbitraje tú tienes que pagar una contracautela. ¿El banco te va a financiar una garantía? Esa es la pregunta. ¿Vas a lograr una contracautela si es que no tienes un respaldo económico como contratista? Es complicado.
Esta podría ser otra de las deficiencias que presenta la nueva ley, que todavía puede ser perfectible, por supuesto, con los aportes suyos y de las personas que participaron en esas diversas mesas que hubo. Pero también quería preguntarle sobre un detalle, sobre el mecanismo alternativo de resolución de conflictos que ahora tiene esta ley y que no había antes, ¿verdad? Que es la conciliación, el arbitraje, recurrir a estos mecanismos. ¿Cuál es su perspectiva, doctor, respecto a esto que no existía antes y se está incluyendo en la nueva ley? Desde la primera versión de la ley de contrataciones, algo positivo que se hizo en el gobierno de Fujimori es tener una ley especial que renuncia al fuero ordinario. O sea, desde la primera versión de la ley de contrataciones, desde el año de 1997, siempre se apostó por la conciliación y el arbitraje. Sí. Es por eso que nuestro país es pionero en temas de arbitraje en contratación pública y en conciliación. Ahora, la nueva ley ha implementado algo interesante. No solamente hablar de conciliación, también de arbitraje, ahora ha implementado la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, que ya existía en la 3022.5, pero lo conocíamos como Junta de Resolución de Disputas. Ahora es Junta de Prevención de Resolución de Disputas, que está orientado no solamente para obra pública, se quiere implementar también para bienes y servicios. Vamos a ver qué pasa, pero la idea es que cuando las partes tengan un conflicto, así como todo matrimonio, no te divorcias a la primera. Lo que buscas es conciliar, buscar consenso, superar el problema. Igual el Estado quiere sentarse en esta junta, que expertos, ingenieros, abogados busquen la mejor salida y continuar con la ejecución de contrato y alcanzar la finalidad pública, que eso es lo que quiere. No entendamos que la contratación pública acaba con la firma del contrato, ahí recién empieza. Es como que cuando uno se casa, no es como Disney que te dicen y vivieron felices, no, el matrimonio recién empieza. Y el matrimonio y la ejecución del contrato va a tener altas y bajas, pero hay que superarlas, porque detrás de todo esto está la finalidad pública, que es darle mejor un hospital, un colegio, medicamentos al ciudadano que te está exigiendo eso. Doctor, viendo todo lo que el día de hoy nos ha comentado, la problemática de la implementación, la adecuación de esta nueva ley de contrataciones, y con el temor que se pueda caer algún proceso importante, ¿no? Estamos justo previas a elecciones presidenciales, ¿no? Yo lo comprometo, doctora, que usted realmente nos apoye para la elaboración justamente de este proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia, ¿no? Y que entre en el 2026 y así este año todos los procesos puedan continuar con la anterior norma. ¿Es posible eso legalmente, doctor? Es posible la modificación a nivel del poder legislativo, sí, ¿no? Porque lo que debe entender el ciudadano de a pie es que el Estado no compra como nosotros. Nosotros compramos en el día, nos vamos el domingo, hoy día, a hacer nuestro recado, nuestro mercado. El Estado no compra en el camino, el Estado se planifica, se proyecta para comprar 2026, 2027 con el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Entonces, lanzar una nueva ley vigente y adaptar en el camino con las nuevas reglas de juego sin tener las capacitaciones y los temas que hemos tocado es poner en riesgo la finalidad pública, el interés general. Entonces yo creería que lo más saludable es adecuarnos todos, entendamos que ya está en vigencia, pero que esta ley empiece con la planificación que vamos a hacer el 2025 y todos los procesos de contratación del 2026 ya entren con la nueva ley 32069. Así es, gracias doctor por su participación. Hemos hablado solo de la parte de ejecución, así que lo invitamos a un siguiente programa para hablar de lo que nos dijo Paolita, que es importante también, y además para hablar de la parte de ejecución y arbitraje, que es otro tema y otro cantar de corrupción. Bueno, hoy damos por terminada nuestro programa de hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor Jorge Ruiz. Gracias. Esperamos que haberlos, informados sobre esta nueva ley de contrataciones. Así es. Estamos en No Negociable. Chao. Chao. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña.